Buenos días, mi nombre es Kelly Pavés y junto a mis compañeras Javiera Barría, Gabriela Álvarez y Jael Ávila les hablaremos sobre lo que es el nervio vestíbulo coclear, es decir, el octavo par craneal. El origen real del vestíbulo coclear constituye distintos segmentos del oído interno, debido a su distribución entre cóclea y vestíbulo. Las fibras de la cóclea son las que constituyen parte del nervio coclear, atraviesan el ganglio coclear y todo esto está ubicado dentro del conducto espiral. Las fibras del vestíbulo y las ampollas de los conductos semicirculares forman una sola fibra y eso constituye el nervio vestibular. También forman el ganglio de Scarpa y todo esto está dentro del conducto auditivo interno. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Gabriela Álvarez. El día de hoy le voy a hablar sobre dos cositas. Una de las primeras va a ser sobre el origen aparente. El nervio vestíbulo coclear emerge del tronco encefálico en el ángulo cerebelo-pontino, desde donde se dirige lateralmente por la fosa craneal posterior hasta entrar al meato acústico interno. Estos nervios surgen lateralmente en el ángulo pontocerebeloso, pasa junto al séptimo par y en el conducto auditivo interno, luego por la porción coclear anterior y la porción vestibular posteriormente. El nervio vestíbulo coclear no emerge externamente. Ahora le voy a explicar un poco sobre el recorrido. Las fibras que constituyen estas ramas tienen su origen en las células sensitivas y en el ganglio vestibular, que se encuentra en el conducto auditivo interno. Estas primeras neuronas son células bipolares, cuyas prolongaciones periféricas terminan en los receptores vestibulares, situados en el laberinto membranoso del oído interno, utrículo, sáculo y ampolla del conducto semicircular, cuyas dendritas son estimuladas por el desplazamiento de la endolinfa, registrando sus movimientos producidos por la rotación de la cabeza y captado a nivel de la mácula, del utrículo, del sáculo y de las crestas de los canales semicirculares, mientras que las prolongaciones centrales constituyen el nervio vestibular, que junto a la rama coclear alcanzan el puente a través del surco continuo inferior, dirigiéndose hacia atrás, hacia el suelo del cuarto ventrículo, donde se dividen las fibras ascendentes y descendentes. Estas fibras ascendentes terminan en tres núcleos vestibulares: superior, medial y lateral, mientras que las fibras descendentes terminan en el núcleo inferior. Estos núcleos ocupan gran parte del suelo del cuarto ventrículo, por debajo del epéndido. Las segundas neuronas de esta vía envían prolongaciones cilíndrico-axiales en diferentes direcciones, dando así origen a cuatro vías o conexiones de interrelación segmentaria y o suprasegmentaria. En primer lugar tenemos las conexiones vestíbulo-cerebelosas. Desde el núcleo superior alcanzan la corteza cerebelosa del folículo inmaduro. En segundo lugar tenemos la formación del folículo longitudinal medial, constituido por todas las fibras de los núcleos vestibulares, excepto por el núcleo lateral. Se extiende por todo el tronco encefálico, desde el techo mesencefálico hasta segmentos cerviculodorsales de la médula espinal. Las fibras de este haz finalizan en sinapsis con núcleos motores de los pares craneales que inervan musculatura ocular de cabeza y cuello. En tercer lugar tenemos las conexiones vestíbulo-corticales. Los impulsos llegan a la corteza cerebral a través de una vía talámica. Esta vía es un tanto discutida debido a que, en el ejemplo, tenemos que el equilibrio es un acto reflejo sin conciencia, pero en cambio los vértigos de origen vestibular son alteraciones conscientes. Y por último tenemos las conexiones vestíbulo-espinales, originadas en el núcleo lateral, descienden por la médula oblonga, por Taylor a la oliva y luego en la proposición del cordón lateral de la médula espinal. Y todo esto finaliza en sinapsis con neuronas intercaladas de la médula espinal. Los tipos de inervaciones es un nervio aferente de tipo sensorial, donde sus zonas inervadas son el nervio vestibular, que inerva el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares. Luego está el nervio coclear, que inerva el órgano de Corti y luego evalúa la función de cada zona en porción vestibular. Son tres pruebas. Está la prueba de desviación del índice de Varani, la inspección de la cara y los movimientos oculares,
Y al final es el examen del octavo par, donde primero se evalúa el equilibrio y la marcha del paciente. Yo les voy a hablar sobre algunas evaluaciones a nivel coclear. La primera que les quiero hablar es de la audiometría. Para realizar esta prueba se le pide al paciente que ingrese a una cabina que va a ser a prueba de sonidos, se le van a poner unos fonos y con un aparato que se llama audiograma se le van a ir generando algunos tonos a diferentes frecuencias. De la segunda prueba que les quiero hablar es de la prueba a voz cuchicheada, en donde me voy a posicionar detrás del paciente. Le voy a pedir que se tape el oído derecho en caso de que quiera evaluar el oído derecho y él tiene que repetir las palabras que le voy diciendo. Lo mismo para el otro oído. Y de la última prueba que les voy a hablar es de la prueba del tic-tac o del reloj, en donde igualmente me voy a posicionar detrás del paciente y si voy a evaluar el oído derecho, este se tiene que tapar el oído izquierdo. Él me tiene que decir sí cuando escuche el tic-tac y no cuando deje de escucharlo. Esto por lo menos tengo que hacerlo hasta llegar a 2 pasos detrás del paciente. También les quiero hablar sobre algunas alteraciones del par craneal. Bueno, la disfunción del nervio acústico suele ocurrirse por algún trauma o tumores en la base del cráneo. Esto lo que puede ocasionar es que el paciente tenga una pérdida auditiva o alguna disfunción a nivel vestibular. Algunas de las patologías que podría ocasionar esto es, por ejemplo, el vértigo postural paroxístico benigno. ¿Qué es esto? Son pequeñas crisis cortas de vértigo. También tenemos la neurontitis vestibular, que es una inflamación del nervio vestibular. También podemos hablar de la sordera súbita. Esto lo que ocasiona es una pérdida auditiva muy rápida, o sea que puede ocasionarse incluso hasta en horas. También tenemos la presbiacusia, que es una pérdida auditiva que por lo general se va ocurriendo con el avance de los años. Y de la última que les voy a hablar va a ser del trauma acústico, que esto es una lesión en el oído interno causada por impactos sonoros persistentes. Recordar que nuestra labor como fonoaudiólogos está en prevenir, evaluar y diagnosticar trastornos que afecten los sistemas coclear y vestibular y todas las patologías